Jóvenes, se acabaron las vacaciones, la vida buena. Estamos en la semana 12ª, o como decimos en términos generales, la semana 12. Este es el último tramo ya de nuestro ciclo. Después de esta semana nos quedan 4 semanitas y se acabó. Así que vamos a tratar de aprovechar lo que falta del ciclo para avanzar en algunos de los conceptos importantes que tenemos por que abordar. Y habíamos ya mencionado que estamos hablando de la auditoría del hardware, y cuando hablamos del hardware generalmente pensamos, porque conocemos en una computadora personal, ya sea de mesa, una desktop, o una portátil, una laptop, que por cierto, este día, estaba leyendo una noticia en lo correspondiente a tecnología de la información, que la venta de las computadoras personales ha caído, pero estrepitosamente. Parece ser que ya nadie quiere andar una computadora personal. Hoy todo el mundo quiere una tablet. Claro, si tiene todas las facilidades y tiene todos los recursos que necesita. De hecho, hay una muy bonita, muy poderosa, que además le sirve hasta de teléfono, y ahí puede andar sus redes sociales y todo lo que paulatinamente nos va convirtiendo en ineptos, porque generalmente uno ya no memoriza. Por ejemplo, hablando de los números de teléfono, ya no memoriza los números de teléfono. Recurre al teléfono, ahí están guardadas, o a la red social o redes sociales que ocupa, y ahí están los nombres de los contactos. Dije, generalmente conocemos una computadora personal. Pero aparte de eso, hay unas computadoras un poquito más robustas en cuanto a recursos, en cuanto a tiempo y capacidad de estar trabajando continuamente, que son los famosos servidores. Y estos fungen un papel, o desempeñan un papel muy importante en los aplicativos de una empresa, porque sirven para muchos propósitos puntuales, específicos. Claro, si es una empresa pequeña, una micro, una mini, a lo mejor en un servidor corre todas sus aplicaciones, pero si es una empresa grande, para nosotros grande, compleja en aplicaciones, entonces no necesita un servidor principal que le llamamos host. El host en el mundo de la tecnología de la información es un computador de rango medio. Claro que si se necesita algo más sofisticado, mucho más poderoso, entonces hay otra familia de computadores, los famosos mainframe. Los mainframe que nunca existieron en toda Centroamérica y el Caribe, sencillamente porque no había empresas que los necesitaran por la cantidad de datos y aplicaciones que manejan y usuarios, y mucho menos por poder pagar el precio. Pero los mainframe como tal existen, y por ahí podemos hablar un poquito al respecto de qué son los computadores en el mundo, los más rápidos, considerados ya no solo mainframe, sino que vamos un paso más adelante, y es los supercomputers. Y los supercomputers, por ejemplo, en el 10º lugar, es decir, en la clasificación de los más poderosos. El 10º que está por allá, que el 10º es el computador K de Japón. Japón tiene un computador K, produce un computador K, y ellos los dejan. Hay otro en el 9º lugar, Oak Forest,
PACS, también Japón. En el octavo lugar tenemos un computador, un supercomputador que le llaman Corey, Estados Unidos de Norteamérica. En el séptimo tenemos uno conocido como Trinity, también los de los Estados Unidos de América. En el sexto tenemos algo que se llama Sequoia. Sequoia en los Estados Unidos de América. Los que conocen o tienen referencia de las secoyas. La secoya es un árbol, se encuentra en California, en los Estados Unidos de América, enorme, pero cuando digo enorme, enorme, enorme. 125, 150 metros de altura y 300, 500 años de longevidad. Eso es normal en una secoya. Bueno, por alguna razón le pusieron secoya a ese computador que en cuanto a poderío de cómputo se encuentra en el sexto lugar y corresponde fabricado a los Estados Unidos de Norteamérica. En el quinto lugar tenemos un computador que le llaman Titan, también en los Estados Unidos de América. En el cuarto lugar tenemos un supercomputador con un nombre raro, Yoku, Japón. Cuarto lugar, Yoku, Japón. En el tercer lugar tenemos un supercomputador conocido como Peace Dane en Suiza. O sea, no crean que los suizos por allá calladitos, reconocidos como históricamente neutrales en las guerras, no es que son ajenos a la tecnología. Y para los que de alguna manera están inmersos en el mundo cristiano, hay un pleito en que los evangélicos, nosotros somos cristianos, los católicos somos cristianos todos, hombre. La Guardia Papal en Roma, en el Vaticano, son guardias suizos. Y se dice que de los hombres de uniforme son de los mejores entrenados. Peace Dane, Suiza. En segundo lugar, tenemos otro computador que le llaman Tian 2 o también Milky Way 2. Ese es chino. Milky Way 2, chino, ¿verdad? China está en ese ambiente también, una superpotencia económica, científica, nuclear. Bueno, y se dice que para aproximadamente dentro de 10, 15 años, China va a ser, se dice que va a ser la primera potencia económica del mundo. Y no es que las otras potencias que conocemos hayan perdido plata en lo absoluto, pero es que la velocidad a la que ha estado creciendo China en crecimiento económico en los últimos 15 años es tal que para dentro de unos 15, 20 años va a estar lejos, muy lejos en cuanto a riqueza económica que cualquier otro país del mundo. Eso si las cosas no cambian, si todo sigue tal como está hasta ahorita, ¿verdad? Ahorita ustedes saben que el mundo está revuelto en muchos aspectos. Pero bueno, Tian 2 o Milky Way 2 ocupa el segundo lugar. Y en China tenemos otro, el que ocupa el primer lugar es el Sunway Taihulai, también de China. Pero resulta que estos datos son del 18-19, porque no han publicado otra lista. Sin embargo, se sabe que el Sunway Taihulai de China, que en esta tabla ocupa el primer lugar, ha sido desplazado a un segundo, que es el tercer lugar,
por otro supercomputador chino también. Entonces, señores, lo que es tecnología de la información, lo he dicho en ocasiones anteriores, los especialistas opinan que no evoluciona, pero no quiere decir que está estático. No, en lo absoluto. No evoluciona, sino que explosiona. Eso quiere decir que la velocidad a la que se está desarrollando es tal que tenemos muchísimos años de atraso en muchos aspectos. Y no se hable de la computación cuántica, que es algo, una realidad ya presente. Lo que sucede es que por el momento los computadores cuánticos que se han ubicado en empresas no gubernamentales son raquíticos en cuanto a poderío de cómputo cuántico. Pero cuando los gobiernos deciden liberar una tecnología, es porque los gobiernos poderosos, ¿verdad? Como a los Estados Unidos, como China, como la India, como Corea del Sur, como muchos otros que calladitos, calladitos, pero están avanzando. Cuando deciden liberar esa tecnología, es porque de ellos ya poseen otra tecnología muchísimo más avanzada, con la cual, si fuese necesario, podrían eclipsar esa tecnología que han liberado para otros. Así que así está la situación, jóvenes. Esa es la, la pequeña historia de qué son los supercomputadores y qué son el mundo de los mainframe y qué es lo que tienen. Bueno, en ese ámbito, cuando hablamos de infraestructura de cómputo, específicamente de hardware, y hardware, por favor, no solo son los computadores en sí, hay una cantidad de dispositivos adicionales que constituyen hardware y en donde también se usa el concepto de las unidades de medida para las magnitudes de almacenamiento, como por ejemplo el petabyte. Petabyte, ya vimos una tabla hace rato, petabyte es una unidad de almacenamiento de información cuyo el símbolo es PB mayúsculas. Con la P no creo que tengan problema. Con la B es lo que nosotros llamamos la B labial. La B labial es la que también le decimos la B de barco, ¿verdad? Porque bueno, nuestro ambiente es un poquito pobre en muchos aspectos, empezando por la fonética, ¿verdad? Las dos B las pronunciamos igual, la Z la pronunciamos igual que la C y que la S, y por lo tanto hay una falla en nuestra comunicación y por supuesto no podemos pretender que hablamos español. Hablamos un subset de español. Entonces, petabyte, como unidad de almacenamiento de información, si la queremos referenciar de alguna manera, es como que tuviéramos un 10, una base 10 elevada a la potencia decimoquinta. 10 a la 15. Y si ustedes hacen cuenta cuánto es 10 a la 15, estamos hablando de billones, de más o menos de 1 millón de billones de bytes. Por lo tanto, atentos con ese tipo de estructura. Ya vimos en el pasado un pequeño video sobre lo que es un byte, cómo se conforma, que tiene 8 bits, que la información contenida en él está en el modo de un sistema numérico binario
y solo puede haber ceros y unos, ¿verdad? Y que el cero representa la ausencia de impulso eléctrico y el uno la presencia de impulso eléctrico, y esos conceptos que muchos de nosotros nos costó aprender. Resulta que con la computación cuántica nos enredan enorme, porque en la computación cuántica, en un bit, o mejor dicho, un bit puede tener los dos valores en el mismo momento aparentemente. Matemáticamente no es el mismo momento. Lo que pasa es como está el tiempo. Está medido en mil millonésimas de segundo. Tenemos la impresión que tiene los dos valores al mismo tiempo. No es cierto. Entonces ya sabemos lo que es un byte. Ya no vamos a entrar más en esos detalles, ¿verdad? Por supuesto, quien de ustedes quiera refrescar esos conceptos, ahí tienen los videos en el aula digital o los enlaces para los videos, ¿verdad? Y ahí están disponibles. Y alguien que lo quiera, pues bájalo y lo repasa. Eh, debo decirles o debo advertirles que eso es historia antigua, pero la tecnología está basada en historia. El sistema numérico binario, perdón, el sistema numérico binario viene de 1901. 1901. Ya tiene más de 100 años de estar en vigencia. Por supuesto, me va a decir usted, sí, pero es que el sistema numérico decimal viene, híjole, de la historia antigua, ¿verdad? Claro, de la historia antigua. Pero, por supuesto, a eso le agregamos sistema numérico hexadecimal, que por cierto, hoy que recuerdo, en los exámenes de SUEBA 106 vi unos desarrollos de los ejercicios que me llamó la atención por el dominio del uso de Word para el concepto de las potencias y para abreviar las fórmulas. Dije yo, bueno, ¿y yo qué estoy haciendo con estos alumnos? Si estos alumnos se nota que conocen un montón, da la impresión que fueran estudiantes de licenciatura o ingeniería de software, en donde se les insiste mucho en estos aspectos porque es la base. Ahora, ¿qué pasa con los auditores de sistemas? ¿Qué es lo que van a ir a auditar? Lo que hace un ingeniero de software, lo que hace un ingeniero en comunicaciones, ingeniero licenciado, no se preocupen tanto por la primera parte del título, si es licenciado, es ingeniero. El punto es que el tipo tiene los conocimientos. Algunas veces, y yo me he encontrado casos de gente que no tiene un título universitario, pero el conocimiento lo absorbe como esponja. Personas a quienes les gusta la tecnología y lo absorben como que fueran esponjitas, autodidactas, ¿verdad? De manera pues que en última instancia lo que vale es el conocimiento. Y alguien podrá refutarme, bueno, entonces no es necesario que tenga un título. Por supuesto que es necesario que tenga un título y qué bueno que tiene un título, ¿verdad? Licenciado en contaduría, lo que sea. Pero a la hora de la verdad, cuando usted va a desempeñar un trabajo en una empresa, en la responsabilidad que le asignen, el título o la copia del título que usted ha presentado para que le adjudiquen esa responsabilidad y lo contraten, eso está guardado en un expediente, hay un archivo. Lo que interesa es lo que usted puede hacer. ¿Realmente puede hacer eso? Bueno, hablando de la EVA 106, yo califico lo que aparece en el examen. Si todos pueden hacer lo que apareció ahí en el examen, felicitaciones, felicitaciones, ¿verdad? Porque también he vivido experiencias en que alguien dice, yo sé de eso. Una expresión muy común en nuestro... No, yo sé de eso, hombre. Sí, no, sí, yo sé de eso, ¿verdad?
Pero me viene a la mente inmediatamente un poema de Roque Dalton, que en paz descanse, poema de amor de Roque Dalton. Y Roque Dalton, y luego Gabriel García Márquez, el Gabo, cuando le preguntan sobre los salvadoreños, y él se extiende y da su versión de cómo conceptualiza a los salvadoreños. Y dice él, los salvadoreños no saben, no necesitan estudiar, ya lo saben todo. Si un salvadoreño lo visitas y te invita a comer en el comedor de su pueblo, no te llevó al mejor restaurante del pueblo, te llevó al mejor restaurante del mundo. Qué bueno que seamos positivos, ¿verdad? Pero no perdamos de vista que una pizca de humildad no le hace daño a nadie. Una pizca de humildad. Usted conoce, qué bueno. Ojalá pudiese reflexionar como el filósofo. Solo sé que nada sé. O de otra manera, ¿verdad? Albert Einstein tenía una expresión. A él se le consideraba un científico, un superdotado, muy conocedor, ¿verdad? Y en una ocasión le preguntan que si él conoce gente ignorante. Y él responde, todos, todos somos ignorantes en algún momento, hasta que aprendemos sobre qué. Así que jóvenes, bye. Esa es la unidad de medida. Vamos a ver si podemos abundar un poquito más en algunos aspectos. Y estamos hablando de la auditoría del hardware. También el hardware también se le conoce como infraestructura de cómputo, a tal grado que cuando hablamos de los servicios en la nube, los servicios en la nube referidos al cómputo se hacen llamar como I mayúscula, A minúscula, S, Infrastructure as a Service. Infrastructure as a Service. Entonces, cuando les hablan de infraestructura, les están hablando de hardware. Cuando les hablan de hardware, les están hablando de PCs, les están hablando de servidores, les están hablando de computadores centrales o hosts, les están hablando de mainframe, les están hablando de supercomputadores, les están hablando de unidades de almacenamiento en disco, les están hablando de unidades que sirven para hacer copias de respaldo, les están hablando de switches, de firewall, de un montón de hardware que se usa en un centro de cómputo. Claro, dependiendo del tamaño de la empresa, de la complejidad de las aplicaciones de la empresa, del número de puntos de servicio a los que le da la empresa en sus sistemas y del número de aplicaciones, puede hacer que una empresa los manda a hacer una auditoría a los servidores y les dice, mira, tú te vas a hacer cargo de los servidores que se ocupan para tal función. Esos son 150 servidores. Y a otra persona, tú te vas a hacer cargo para los servidores que se ocupan para tal otra, para tal otra, para tal otra, para tal otra, para tal otra. Y no perdamos de vista que hay generalmente un servidor, uno o dos, según la complejidad, o cuatro o seis, según la complejidad del centro de cómputo. Y estoy hablando de El Salvador. Ojo, estoy hablando de El Salvador. Por lo menos dos servidores cuyo tiene un determinado software instalado que solo sirve para sincronizar los relojes de todos los dispositivos. Cuando hablo de todos los dispositivos de una empresa,
Hablo de las PCs, hablo de los servidores, hablo de las unidades que sirven para hacer las copias de respaldo en cinta magnética, hablo de los firewalls, hablo de los IPS, del IDS, hablo de los servidores de correo, hablo de las cámaras de videovigilancia, hablo de los dispositivos biométricos de control de acceso, porque es importante. Es que es una institución financiera. Entonces, por favor, póngale atención que también se refiere a los ATMs. Si es un banco, los ATMs y la cámara del ATM y la cámara del local del ATM. Porque cuando se trata de un banco, jóvenes, normalmente el ATM está en un punto en donde hay una cierta vigilancia. Y la vigilancia usted la ve por las cámaras que está en una pared enfocando al ATM. Y usted se para frente al ATM. Y cuando usted se para frente al ATM para hacer transacción, entonces hay una cámara interna que está viéndolo y está grabando todo lo que usted está haciendo. Por supuesto, eso es estrictamente confidencial para uso del banco, ¿verdad? De manera que cuando usted llega a hacer una transacción en un ATM, perdón, a los mal llamados ATMs, aunque hoy ya empiezan a haber ATMs aquí en el país, ¿sí? Los verdaderos ATM son aquellos que le llaman cajero de función completa. Y los ATM, esos delgaditos que vemos montones por todos lados, no pueden hacer nada o casi nada más que dispensar efectivo. Son los famosos cash dispenser, cash dispenser, cash dispenser. Pero los ATM de función completa, que son los verdaderos automatic telling machine, eso le dispensa efectivo, le reciben remesas, le debieran permitir depositar cheques, cosa que en nuestro medio no está habilitado. Pero en otros países, cuando a usted le dan un cheque, esa es historia antigua también en otros países, porque le pagaron su salario de la semana, de la quincena o del trabajo de asesoría que hizo, usted sencillamente pasaba al ATM y depositaba un cheque en su cuenta. Ya estuvo, ya tiene pito en la cuenta y está depositado el cheque. Por supuesto, la figura del cheque como documento es historia antigua. No en nuestro medio, ¿verdad? Por supuesto que no en nuestro medio. Acabo de decir que estamos años de años atrás en cuanto a tecnología. En los Estados Unidos, hace 20 años más o menos, se aprobó una ley, Check 21. Check 21 es una ley que es más conocida como truncamiento de cheques. Usted va a pagar algo a un establecimiento, escribe un cheque, lo firma, pues se acerca a donde tiene que hacer la transacción, muestra el cheque, se lo reciben. Quien le recibe el cheque lo pasa el cheque a través de un dispositivo que le llaman scanner, le extiende el comprobante que pagó y le devuelve el cheque. Él no quiere eso. No circulan más eso. El clearinghouse llegó a tener un volumen enorme y complicado. Ya no circulan más documentos ni se hace canje de documentos como todavía se hace aquí en nuestro país. Se remiten imágenes. El mundo digital es eso. Por supuesto, nosotros aquí decimos que estamos incorporándonos al mundo digital y que la innovación digital y nos llenamos la boca hablando de digital, pero todavía estamos un poquito lejos de que eso sea como debe ser, ¿verdad? Claro, cuando lleguemos, no nos va a extrañar que ya llegamos, pero hoy, a pesar de que llegamos, estamos 20, 30 años atrás de otros países. Bueno, este, somos un país pobre, pobre en todos los sentidos, económicamente, socialmente, culturalmente, científicamente, ya no se diga.
Hay unos pocos de esos que se atreven y se dedican a estudiar. Y el problema es que estos que destacan porque se dedican a estudiar, rapidito se encuentran en otro lado y se lo llevan. Se lo llevan. Allá sirven. Acaba de pasar un evento de estos. 3 muchachos, 2 hombres y una mujer, 17, 18 años, terminando su bachillerato y ya van becados, full estadía. Eso comprende, la estadía comprende dónde pernoctar, dónde vivir, que dónde van a comer, que le van a dar a comer, estudios. O sea, tienen allá acceso, por supuesto que hicieron todos los trámites, pero los escogieron y ahí van, unos pocos, unos poquitos, de 80,000 o 70,000 bachilleres del 2023, 3, 3. ¿Qué porcentaje representa? 3. Y dejémoslo barato, no digamos 80,000, dejamos 70,000 que van a salir graduados bachilleres en el 2023. ¿Qué porcentaje es? Hombre, es que, y eso salpica en todos los campos, hasta en el deporte. Y si no, pues ahí ustedes tienen alguna referencia de algún deporte que les gusta, que en algún momento les apasionó o les apasiona todavía, pero que quisieran que cada vez que sale su equipo fuera del país, trajera, ojalá, ojalá volviera, porque sí hemos tenido como país muy buenos eventos. Por lo tanto, no está lejos, pero es cuestión de que nos dediquemos a y que podamos autoeducarnos, pero autoeducarnos de veras, ¿verdad? No, yo sé de eso y a la hora buena, no, 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 es que mire, ¿y por qué no me pone de esto otro mejor? Es que eso sí, pero esto no, porque fíjate que yo lo sabía, pero se me olvidaron. No, no, señores. Por supuesto, me extendí en esto porque estoy hablando de lo que es la auditoría de sistemas puntualmente al hardware. Y dije equipos, eh, unidades de cinta, equipos impresoras. Perdón, se me olvidó porque mencioné las computadoras personales, desktop o laptops, mencioné los servidores, mencioné los computadores centrales conocidos como hubs, que en nuestro medio son computadorcitos así comparados con lo que es el mundo de la tecnología de información a nivel internacional. Pero tenemos algo. Qué bueno que tenemos algo. Ojalá hubiésemos avanzado un poquito más, pero, pero, pues ojalá, ¿verdad? Recuperemos ese poderío que tuvimos en algún momento, en donde había en el país 5 o 7 fabricantes de computadores tratando de hacer negocios en El Salvador y vendiendo computadores. Y hoy no hay ni uno, ni uno. Hay casi uno. IBM, pero no más como IBM. Desde 1991 en El Salvador, IBM vio que Centroamérica y el Caribe no era lugar de negocios como para que ellos estuvieran presentes en primer plano. Entonces lo que hicieron fue buscar un joint venture con inversionistas locales y formaron algo que se llama GBM, General Business Machine, en donde GBM tiene, creo que IBM, perdón, tiene el 49% y los inversionistas locales tienen el 51% del capital social. Pero, pero, eso denota pues que no somos tan atractivos, ¿verdad? Para ese tipo de empresas
que venden tecnología. Mucha gente habla, sí, mucha gente habla. Es que yo soy el padre de no sé qué aquí en El Salvador. A de veras, ¿no? Perdón, pero si El Salvador, porque me refería a alguien que dice que el padre del Internet en El Salvador, pero si El Salvador ni siquiera tiene acceso a Internet directo. No tiene. Y menos cuando hablamos de tener acceso al Internet en nuestras casas de habitación. Nos da un enlace, nos presentan un plan, nos cobran una cuota y cuando queremos hacer uso del Internet, si tenemos suerte y los vecinos no están usando el Internet, nosotros podemos usar el Internet bastante bien. Pero si no, porque el enlace está compartido con 8, 10, 12, 15, 20 otros. Y no tenemos la fuerza de reclamar, porque no tenemos la costumbre de reclamar, porque no sabemos cómo reclamar, porque no hay un marco jurídico que nos permita reclamar. También, o sea que no es una sola cosa, ¿verdad? Por lo tanto, jóvenes, nosotros tenemos que hacer un esfuerzo grande, ¿verdad? Y tenemos que ponernos las pilas. Para eso tenemos que estudiar. Estoy hablando, repito, de infraestructura de cómputo y específicamente al hardware. Y cuando hablamos del hardware, no podemos hablar de solamente la parte física, sino que tenemos que hablar del sistema operativo que reside en el hardware. Y hace un momento, cuando empecé a enumerar los diferentes dispositivos del hardware, dije que se me había olvidado uno, y son las plantas telefónicas. En toda parte de nuestro país, medianas empresas, no digamos las grandes empresas, no digamos las instituciones gubernamentales grandes, las financieras, los bancos, las aseguradoras, tienen una planta telefónica que es parte de la red sobre la cual se hace servicio de telefonía o con voz sobre IP. Y ese tiene su propio hardware y se administra y necesita que la parte de la seguridad cuide la planta telefónica. No lo vayan a hackear a través de la planta telefónica. Y la planta telefónica tiene un sistema operativo. Y todo va a tener un sistema operativo. Es que mire, yo lo que tengo es una computadora personal, pero fíjate que yo no tengo nada que ver con el sistema operativo, porque el sistema operativo ya venía cargado en la computadora cuando la compré. Correcto, pero no de los servidores para arriba. El servidor no trae sistema operativo, se lo entregan tal cual. Usted tiene que comprar, perdón, la empresa tiene que comprar una licencia de sistema operativo para ese servidor y alguien tiene que instalárselo, alguien de los encargados de infraestructura. Y por supuesto, para cargar ese sistema operativo, debe haber alguien, una unidad de seguridad de la información que emita un documento que le llamamos línea base de configuración, en donde en ese documento, que debe estar debidamente autorizado por quien tiene la autoridad de autorizar. Es decir, el responsable de seguridad lo presenta para que lo autoricen. Él sugiere los parámetros y aquí está y llena el documento, pero él no tiene la autoridad. Generalmente una empresa seria no tiene la autoridad para autorizarlo. Sí es responsable del contenido, pero no tiene la autoridad para autorizarlo. Entonces alguien más arriba tiene que autorizarlo, ¿verdad? Y por supuesto tiene un tiempo de vigencia igual que todo. Entonces cuando hablamos del sistema operativo, tenemos que hablar de las funciones del núcleo del sistema operativo conocido como kernel. Y en el kernel, cuando hablamos del kernel del sistema operativo, entonces tenemos que hablar de los procesos básicos asociados con el sistema operativo. Y cuando hablamos de los procesos básicos del sistema operativo, podemos decir manejo de interrupciones, creación y destrucción de procesos,
conmutación de procesos, es decir, pasar ciertos datos de que están en un proceso X a un proceso Y y que el proceso Y continúe con la manipulación de los datos hasta producir el resultado. Despacho. Es que el sistema operativo, una vez la información ha sido manipulada en la forma que se definió como los programas del aplicativo, se entregan los resultados. ¿Cómo se entregan los resultados? Se graban en un archivo en disco o en una base de datos, se presentan en una pantalla, se presenta en un informe que está escrito en un formato PDF, porque ya no se usa papel, es historia. Otro aspecto o otra función del sistema operativo es que es responsable de sincronizar los procesos. De manera que cuando hablamos de un proceso estamos hablando del uso de CPU, del uso del almacenamiento o memoria, de la transferencia entre CPU y memoria de los datos, de la admisión de los datos hacia el área de entrada o salida, o la entrega ya o despacho de los datos, porque ya se terminaron de procesar, sincronización del proceso, comunicación del proceso, soporte de entrada y salida de los procesos, soporte para la asignación, liberación de memoria. La memoria es un recurso finito, finito. No importa que me digan, "Mire, es que en la laptop yo no tengo problema, fíjese, que la laptop que yo estoy usando le compré más memoria y le quité los DIMM que traía y le he puesto un DIMM de 12 megas y yo tengo, por favor, cuando hablamos de un servidor, no quiero hablar de un computador central, pero cuando hablamos de un servidor, 12 megas no son nada, nada. Y aún más, procesadores. Y aún más, puede hacer que el servidor físico lo virtualice, porque ya se definió que un mismo servidor físico puede usted configurar 3, 4 servidores virtuales a los cuales les asigna memoria y les asigna almacenamiento en disco, y la memoria es una parte del disco que está definida como para ser usada como memoria, porque la memoria que puede traer el servidor, aunque sea bastante, siempre es limitada y siempre es cara, y por lo tanto hay que buscar la forma de hacerlo, ¿verdad? Y entonces tenemos un software base en el servidor que se instala primero, que puede ser VMware o puede ser Hyper-V de Microsoft. Y ya teniendo instalado VMware o Hyper-V, entonces usted empieza a instalar un sistema operativo para el servidor lógico 1, instalar el sistema operativo para el servidor lógico 2 en el mismo servidor físico, instalar el sistema operativo para el servidor número 3 en ese mismo 4, 5, 6, depende de lo complejo de las aplicaciones, de lo grande y de los recursos físicos que tenga ese servidor. De manera pues que cuando hablamos de la auditoría del hardware, señores, el hardware como tal, podemos ver como en algún momento hicimos en un laboratorio, de ver cuáles son los recursos de un servidor o de una PC, y tiene tantos discos físicos y tantos discos lógicos y tiene tanta memoria y tantos procesadores y tiene este y tiene lo otro, pero es finito. Cuando hablamos de virtualizar los servidores, entonces ahora llegamos a un nivel de complejidad un poquito mayor, porque una persona física podrá estar administrando este servidor físico, pero en este servidor físico corren 4 servidores lógicos o 5 o 6. Y si las aplicaciones son pequeñas y el servidor es suficientemente potente, puede hacer que sean 8 servidores lógicos configurados en un mismo servidor físico. Pero si son 8 servidores lógicos, son 8 licencias de Windows Server.
No es la misma para todos los servidores. No, no nos equivoquemos. Hay muchas implicaciones tecnológicas en eso. Así que buxos con ello. ¿Qué más hace un sistema operativo? Define las interfaces del usuario. Permite que los usuarios compartan el hardware. Permite que los usuarios compartan los datos. Y qué chivo este servidor, ¿verdad? Nos atiende a todos, a los 10, 20, 30, 100 usuarios de un mismo servidor. Y nos atiende a todos. No, no es cierto, no nos engañemos tampoco. Matemáticamente no es cierto. Acabo de decir, los tiempos de ejecución son en 1.000 millonésimas de segundo. Y le comparte los datos a usted, le comparte los datos al otro, al centésimo, al enésimo. Y esa es la función del servidor y por eso la importancia del hardware, ¿verdad? Otra función es que programa los recursos entre usuarios, cómo los va a atender a cada uno y le lleva el control. Esa es la gracia o la función del sistema operativo. También informa a los usuarios sobre cualquier error que ocurra con el procesador, con los dispositivos de entrada-salida o con los programas. Y por supuesto, anteriormente, cuando se estilaba tener un servidor físico por aplicación, también sabíamos que se arruinó el ventilador del servidor, porque tiene una vida finita, igual que todo. Hay que bajar el servidor. Bajar el servidor es apagarlo. Y hay que llamar y que vengan a sustituirle el ventilador. Tronó el disco del servidor, el disco 1, el disco 2, según cómo hayan configurado los discos y cuántos discos físicos tenga, ¿verdad? Había que bajar el servidor, apagar el servidor, por lo puede interrumpir la aplicación, llamar al especialista que nos dé el servicio de mantenimiento preventivo correctivo, si es que lo tenemos contratado, y que le cambie el disco y después recuperar los datos. Resulta que hoy el firmware de los servidores actuales no necesita hacer eso. Le enciende una alarma y le dice, el disco 17 se ha dañado, sustitúyalo. Usted llama a quien le da el servicio de mantenimiento preventivo correctivo, le dice, mira, el servidor tal, de esta y estas características, tengo un warning que dice que se ha dañado el disco 17. Es un disco de tal y tal y tal capacidad. ¡Pum! Y ahí el fulano, con la parte, claro, un entrenamiento muy especializado, por supuesto, ¿verdad? Hace la sustitución, no le interrumpe el trabajo al servidor, no lo deja usted sin el servicio y sustituye el disco. Y Santas Pascuas, no ha pasado nada, nada. Pero esos son los servidores actuales. Claro, experiencia, lo he dicho varias veces, se tuvo en el 2020, donde por la situación anormal, atípica que se dio, entonces, y que mandaron mucha gente a trabajar desde casa, y que antes de mandarla a trabajar desde casa había que dotarle de una laptop, que a la laptop le tenían que instalar un cliente VPN para que se pudiera comunicar con seguridad por internet. Es que yo no tengo internet. ¡Hala! Y no tiene internet en la casa donde, ¿y cómo se va a comunicar y cómo va a trabajar? Y luego la carga de usuarios conectados en internet para hacer teletrabajo. Y luego la carga o los recursos de los servidores para soportar esa carga en esa modalidad. Y luego los aplicativos que decían estar listos, como Zoom, como Teams, como montón. Y habían sido diseñados para usarlos remotamente. Por supuesto que sí.
pero no, nunca con la cantidad de usuarios que se conectaron abruptamente, porque no había otra forma de hacerlo. Y en muchos lugares hubo necesidad de cambiar los servidores para que tuvieran mayor capacidad, y en algunos lugares ese cambio fue 2 y 3 veces. ¿Por qué? Los proveedores de los aplicativos, como Google, Scholar, como Microsoft con su Team y todo dentro de su Office y el Zoom, y todas las cosas que igual tronaron porque no soportaron la carga. No estaban diseñados para tener esa carga, esa multiplicidad de conexiones de usuarios concurrentemente. Y es que normalmente nosotros concebimos, mire, ahorita son las 3 de la tarde con 46 minutos para nosotros aquí, pero en otra parte del mundo puede ser que están amaneciendo ya y ya no es lunes, ya es martes. En otro lugar puede ser otra hora. Entonces, en un mundo globalizado, en la nube, el tiempo no es el tiempo civil que usted está viviendo. Son 24 horas. ¿Cuándo va a tener chance de apagar los servicios para sustituir el servidor por una mayor capacidad? Cuando dejen de trabajar a las 5 de la tarde. ¿A las 5 de la tarde dónde? Porque si ahorita son las 3 de la tarde, 46 minutos en El Salvador, en California, es la 1 de la tarde con 46 minutos. Pero en la Florida son las 16 con 46 y acá van a ser las 5 de la tarde. Y si usted se va a España son 8 horas de diferencia. Y se va por... Y así por el estilo. Entonces, es un poquito muy complejo. Y es algo que en algún momento puede ocasionar que se ocurra un error. ¿Por qué? Por sobrecarga, por sobrecalentamiento, por no tener suficiente ventilación, porque los programas no soportan la multiplicidad de intentos de conexión. Y por lo tanto, el sistema operativo debe tener la facilidad de poder recuperar errores del sistema, salir de los errores. Ya informó de cualquier error, pero hoy el sistema operativo tiene que recuperarse a sí mismo. Otra función del sistema operativo es la comunicación entre el sistema operativo y los programas de aplicación. Porque una cosa es el sistema operativo que está corriendo en el servidor, donde usted ejecuta la contabilidad, por decir algo, o cobros, o lleva la aplicación de los clientes. Y le estoy hablando del ambiente comercial, ¿verdad? Si les hablara del ambiente de universidad, probablemente en la universidad, en un servidor llevan la contabilidad, en el otro llevan lo que es recursos humanos, pero registro académico. Y cuando usted trata de poner en una balanza cuál aplicación es más importante o tiene prioridad, si hablamos de la universidad, ¿qué tiene, qué tiene más prioridad o debiera tener mayor prioridad para darle mayor atención y darle mayor recursos? ¿El mobiliario y activo fijo o registro académico? No, 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 recursos humanos, porque ahí está la planilla de sueldo del personal. No, 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 la contabilidad. Bueno, resulta que cuando se hace una apreciación de esa naturaleza, ¿a dónde impacta más los errores? ¿Y quién es el que tiene que tener la capacidad de recuperar los errores del sistema operativo? El mismo sistema operativo. Y ya dijimos que es el que se encarga de hacer las comunicaciones entre el sistema operativo y los programas de aplicación, asignando memoria a los procesadores. Es que la memoria que se ocupa para el proceso es la conocida como RAM, RAM, Random Access Memory. Y la memoria no es estática, es volátil. Entonces hay que usar una porción de memoria para hacer esta operación
asignársela a este programa con estas instrucciones, que le ejecute, ya le ejecutó, liberar esta memoria, ya lo ocupa otro. Y por supuesto, hay toda una interfaz de entrada-salida. Seguimos en el mismo esquema. Procesamiento electrónico de datos es 3 pasos. I/O unit, input-output unit, entrada-salida. Y entonces estamos hablando del input, luego estamos hablando del process y luego estamos hablando del output, entrada, proceso y salida. Pero cuando hablamos del proceso, sabemos que originalmente los datos llegan a una sección lógica dentro del computador que le llamamos I/O unit, input-output unit, unidad de control de entrada-salida. Una vez llega la información a la unidad de control de entrada-salida para ser procesada, es trasladada a un área que se le llamamos storage o memoria temporalmente, y ahí en memoria se queda la información esperando que le llegue el turno de ser manipulada en lo que le llaman ALU. ALU, Arithmetic and Logical Unit, en donde se hacen todas las operaciones aritméticas y lógicas. Las operaciones aritméticas no las tengo que definir porque ya las conocen, pero las operaciones lógicas, por ejemplo, es comparar si el contenido de este elemento A versus el contenido de este elemento B son iguales. A es mayor que B, B es mayor que A. Esas son operaciones lógicas. Y por supuesto, no se nos olvide que el sistema operativo tiene la función de administrar el archivo del sistema. Es que hay un archivo del sistema en el sistema operativo, el famoso registry, que lleva toda la cuenta de lo que está sucediendo y de cuál es el siguiente paso y quién sigue después. Y otro aspecto muy importante de cara a lo que es la auditoría de sistemas es función del sistema operativo, la administración de la contabilidad del sistema. Accountability. Accountability es para llevar las pistas de auditoría que está sucediendo en el sistema. El punto es que algunas de estas funciones, en muchos lugares donde no tienen la capacidad económica de dotar a los servidores con los suficientes recursos de procesadores, de almacenamiento, de todo, entonces no habilitan estas funciones cuando instalan el sistema operativo, porque es caro. Es caro no en dinero. Bueno, sí, en dinero. El punto es que devora disco, ocupa disco para almacenar. Y por lo tanto, y si está ocupando disco para almacenar, usted debe guardar esos datos y por lo tanto debe hacer un backup o copia de respaldo periódicamente del sistema operativo. No hablo de los archivos ni de las bases de datos. Las bases de datos, claro que las tiene que salvar. Los archivos también, si tiene archivos planos, según como el esquema que maneje. Actualmente no creo que alguien se esté manejando archivos planos, a menos que sea una microempresa y que lleva sus libritos en Excel y sus documentos en Word y lo ordena de alguna manera. Pero cuando usted tiene aplicaciones en serio, tiene bases de datos. El punto es que muchas veces ni siquiera nos percatamos que estamos usando una base de datos propia de la plataforma que estamos usando. Y creemos que esa base de datos no existe. Claro que existe. Claro que existe. Que es muy habilidosa, que es muy amigable, que tiene muchas facilidades de uso. Algo otras son un poquito más complicadas de usar. Pero es que también hay bases de datos diseñadas para, igual que lenguajes de programación, diseñados para ciertos propósitos. Y si el propósito para el que quiero este lenguaje de programación o esta base de datos es, ya la hice.
voy a tener resultados así, voy a tener resultados fiables y voy a poder hacer mucho, mucho más que si me hubiera decantado por otra base de datos o por otro sistema operativo, por otro servidor o por otro lenguaje de programación. Tenía por ahí un video, ojalá lo hayan visto y lo recuerden, aprender a programar en 10 minutos. Y aprender a programar en 10 minutos nos explica cuál es la esencia de un lenguaje o de cualquier lenguaje de programación. Pero también nos explica que hay lenguajes de programación ad hoc para ciertos propósitos. Y si yo quiero hacer procesamiento operacional, como llevar una contabilidad, por decir algo, pues bueno, hay lenguajes que me facilitan la vida y hay otros que no son muy idóneos para eso. No, es que yo este lenguaje sé, yo en este lenguaje se lo voy a enseñar, se lo voy a hacer porque en este lo sé, pero si ese no es el lenguaje que deberá ser, entonces la persona no es un programador con amplio currículum, con conocimientos vastos, sino que es un programador que aprendió un determinado lenguaje, lo cual no es malo, pero, por eso se necesita la concurrencia de varios y de varios especialistas. Y el punto, señores auditores de sistemas, es que si a usted lo mandan a auditar lenguajes de programación, es porque usted dice que sabe de programar. Yo espero que lo que usted diga sea totalmente cierto, de manera que le podamos creer a pie juntillas de que usted sabe programar y por lo tanto, si sabe programar, sabe evaluar lo que está escrito en un determinado lenguaje de programación y si este lenguaje de programación o este programa, no el lenguaje, sino que el programa tal como fue escrito, es eficiente, tarda mucho, tiene unas vulnerabilidades por ahí por la forma en que ha escrito ciertas instrucciones. Ojo, entonces si usted no es experto en lenguajes de programación, porque ¿qué lenguaje de programación le van a presentar? ¿Cuál es el que hay que examinar? Y pues alguien podrá decir por ahí, no, mire, pero es que hay lenguajes, hay programas que sirven para hacer esa revisión. Sí, sí. Así como hay en Google traductores, ¿verdad? Y que le dan una traductor libre, una traducción más o menos. Y muchas veces no le hace la traducción que debiera hacer, ¿va? Pero le ayuda un montón, ¿verdad? Sin embargo, hay que tener cuidado en esos aspectos. Jóvenes, hemos hablado un poquito de las funciones del sistema operativo, repito, manejo de interrupciones, creación y destrucción de procesos, conmutación de procesos, despacho, sincronización de procesos, comunicación interprocesos, soporte de entrada y salida a los procesos, soporte para la asignación o liberación de memoria, definición de las interfaces del usuario, permitir que los usuarios compartan el hardware, permitir que los usuarios compartan los datos, programar los recursos entre usuarios, informar a los usuarios sobre cualquier error que ocurra con el procesador, con los dispositivos de entrada-salida o con los programas, recuperarse de los errores del sistema, comunicarse entre el sistema operativo y los programas de aplicación, asignando memoria a los procesadores, poniendo memoria a disposición al terminar la liberación de memoria, administrar el archivo del sistema, administrar la contabilidad del sistema. De manera pues que cuando hablamos de las funciones de un sistema operativo,
Probablemente nosotros tengamos una idea de lo que conocíamos y algunas veces, no, algunos de nosotros nos sentimos muy satisfechos de que conocemos, pero ¡juela! Si así fuere, qué bueno. Si no, tomemos un poquito de conciencia de que sí hay bastante más por conocer, ¿verdad? Así es que, buxos con EXO. Tengamos presente que cuando hablamos de la auditoría del hardware, probablemente yo estoy interactuando con una computadora personal. Computadora personal, ya sea una desktop o una computadora de escritorio o una laptop de esas que andan para arriba y por abajo, ¿verdad? Y desde este dispositivo, computadora personal, me comunico a través de la nube, el internet, con su servidor de aplicaciones web, el cual maneja las páginas y de ahí va la petición hacia un servidor de aplicaciones, el cual maneja archivos. Recuerdo una ocasión que alguien pretendiendo ser auditor de sistemas dice, mándeme los archivos que se ocuparon para desarrollar las páginas de tal. Y la respuesta es sencilla. Con la disculpa del caso, no le puedo mandar archivos porque en ese ámbito no existen archivos. Pero era un auditor que lo estaba pidiendo. Ah, bueno, jóvenes, es que por eso hay que tener cuidado, ¿verdad? Entonces, una cosa que es importante es que cuando se va a hacer auditoría del hardware, vamos a auditar todos los parámetros, o mejor dicho, los valores de seguridad que están configurados en cada uno de los parámetros de seguridad del sistema operativo al momento que el sistema operativo se instaló y configuró. ¿De dónde salieron estos valores? Bueno, tiene que haber un documento, ya lo dijimos, que le llamamos línea base de configuración, en donde el responsable de seguridad determinó, este servidor donde va a correr la contabilidad tiene que tener para este parámetro este valor, para este parámetro este valor, para este parámetro, y es detallado uno por uno, uno por uno, uno por uno. Usted, auditor de sistema, lo mandaron a auditar la configuración del sistema operativo Windows Server. Voy a decir que Windows Server, del servidor donde corre la contabilidad de la empresa, pide la línea base de configuración de ese servidor. Y usted va y pide que le muestren parámetro por parámetro por parámetro qué valor de seguridad tiene configurado, lo compara por inspección visual con lo que dice el documento. Si lo que dice el documento y lo que está configurado coinciden, Santas Pascuas, continúe con el otro, ¿verdad? Si no, le dice a la persona que está manipulando el servidor, mira, esa página, copiame esa página, esa pantalla donde esté el valor, copiámelo y me la mandás. Copiámelo y me la mandás. Copiámelo y me la mandás. Esos son sus hallazgos. No va usted a interactuar con el servidor directamente. Nunca. Nunca. Usted es auditor. No es el administrador del servidor. Y no toque ni pretenda tocarlo. Mucho cuidado. Se puede meter en un lío enorme. ¿Verdad? Entre los principales parámetros de seguridad, estamos hablando de Windows Server. Hay un montón de versiones de Windows Server, hay como 20 versiones del sistema operativo Windows Server, pero hay un parámetro que se conoce como Windows Security Checklist. Y es la lista de comprobación de los parámetros de seguridad del sistema operativo, cómo se configuran, ¿verdad? Y entonces, dentro de los parámetros esos, hay uno que se conoce como Password Policy o política de contraseñas. Y entonces, cuando hablamos del Password Policy, le van a poner normalmente si es Windows Server, Microsoft le pone un valor del default.
Claro que puede tener un valor para los member server, puede tener un valor igual o diferente para los high security, puede tener un valor igual o diferente para lo que es el domain controller. Y por ejemplo, cuando hablamos de password policy, podemos mencionar uno, enforce password history. Enforce password history. ¿Cuánto tiempo va a estar válida una clave? Y puede hacer que Microsoft se lo despacha con un valor de 24 días en la instalación. ¿Están conformes con 24 días para los member server, para los high security, para los domain controller? No lo sé. Eso va a estar definido en la línea base de configuración. Es que mire, nos parece que para el member server, high security, domain controller, está bien que sea mayor o igual a 10 días, mayor o igual a 10 días, Esa es política de la entidad propiamente dicha. No hay reglas sobre eso. Claro que tiene que ver esto, tiene que tener una íntima relación con la política de seguridad de la entidad y con un documento que deberá existir, que tiene que ver con la administración de los usuarios y claves de acceso para los diferentes tipos de usuarios. Eso es un documento formal, institucional. Otro parámetro de seguridad dentro de lo que es password policy es lo que se conoce como maximum password error. El maximum password error es el tiempo máximo que una clave se considera válida. Y normalmente Microsoft en su Windows Server se lo despacha y le pone ahí que el máximo password es 42 días. 42 días está bueno. En la empresa que usted está auditando, la política dice que las claves deben tener una vida máxima de 42 días o de 45 días o de 30 días. ¿Qué es lo que dice la política? ¿Y qué es lo que le han configurado? ¿Y qué es lo que dice el documento, ese que llamamos línea base de seguridad? Línea base de configuración. Y así por el estilo, ¿verdad? Por ejemplo, hay otro parámetro más adelante, el minimum password length. Y Microsoft se lo despacha en Windows Server con una longitud mínima de 7 caracteres. Y su empresa, la longitud mínima de la clave, está bueno que sea 7 caracteres, 2 caracteres, 4 caracteres, 1 carácter, 10 caracteres, 15 caracteres. ¿Cuánto es? Porque eso tiene que estar definido, escrito, documentado, autorizado. No se trata de, es que para el gerente general, entonces al gerente general pasa bien ocupado, le voy a pedir que la clave no sea muy complicada, que sea 5, es que él tiene bastantes reuniones bien importantes y no puede estar complicado contra... Mm, mm, mm. No se trata de eso. Cuando hablamos de seguridad y hablamos de definir la seguridad, no hay categoría de empleados. No hay categoría de empleados. La política es una y la política es universal. Y otra aclaración, la política no es patrimonio de seguridad ni patrimonio de tecnología de la información. La política aplica a toda la empresa, a todos los miembros de la empresa que usan los sistemas, porque está usando sistemas. Entonces, si la política se definió que las claves
deben tener un mínimo de 8 caracteres. Esto solo se refiere al número de caracteres. 8 caracteres. No puede haber claves de 7 caracteres, ni de 6, ni de 5. No, lo mínimo son 8. Ah, es que a alguien se le pasó la mano y lo hizo de 10. No hay problema, porque el mínimo es lo que se rige. Y otro parámetro es password más meet complexity requirement. Password más meet complexity requirement. Dice, las claves deben satisfacer ciertos requerimientos de complejidad. Y en este aspecto, pon atención, porque Microsoft, este parámetro se lo manda en el servidor, en el sistema operativo Windows Server, se lo manda disable. Es decir, no le exige complejidad. Cuando usted recibe un sistema operativo para instalarlo en un servidor, este tiene una clave, trae un login o usuario, admin, y tiene una clave, admin. Y por lo tanto, cuando usted va a instalar el sistema operativo, lo primero que le pide es cambie la clave y cambie el usuario. Cambie el nombre al usuario. Cópielo, deje también a mí, pero no lo use. Póngalo disable y póngale, cree un nuevo usuario con esas características todas. Le pone un login X que esté definido, que es una nomenclatura que también debe estar definida, no puede dejarse a la inspiración de la persona que está haciendo las es que este es bien curioso, hombre, este se las inventa. No. Y la otra recomendación, ese login para ese sistema operativo no debe en ningún momento dar la pista de para qué está definido, para qué es ese sistema operativo. No me le vaya a poner al servidor donde va a correr al password del sistema operativo del servidor donde va a correr la contabilidad, no me le vaya a poner contabilidad o contabilidad fiscal. No. Defina una nomenclatura que sea inocua y no tenga ninguna relación con lo que está corriendo, la aplicación que está corriendo con el servidor, porque eso va a servir para, en alguna manera, minimizar la posibilidad de un ataque. Pero si usted le pone contabilidad, este es el usuario con... No, hombre, este no nos interesa. Clientes, este es el que nos interesa, este servidor es donde están los datos de los clientes. Que es lo que ha sucedido en el mundo con las bases de datos de tarjetas de crédito cuando los han hackeado y publican en el internet los números de las tarjetas, los nombres de las personas, los límites de crédito, el saldo actual. Lo publican. De manera pues que si Microsoft se lo manda a disable, Microsoft de hecho lo manda con un login password admin. Y eso, así viene también, como les dije en un momento, las plantas telefónicas, admin. Ya le instalaron la planta, vaya, venga para acá, miren, fíjate, aquí le voy a enseñar cómo se configura para y que pueda manejar voz sobre IP en esta planta. Vaya, firme, admin, ponga la clave, admin. Qué chivo, admin, voy a apuntar a admin porque admin es lo peor que puede suceder en seguridad. Cámbiale el usuario, cámbiale la clave. Lo van a hackear y le va a doler. Le va a doler enorme, ¿verdad? Entonces, pero Microsoft se lo manda el sistema por disable, eso él no lo requiere. Él no lo requiere porque a él no le interesa, a Microsoft no le interesa, a usted le interesa o no le interesa. A la empresa le interesa, ¿sí? Así es que hay una cantidad enorme de parámetros dentro de la sección de Account Lookout Policy. Dije lo que es Password Policy, luego Account Lookup Policy,
y así por el estilo, ¿verdad? Audit policy, audit policy. ¿Cuándo va a grabar una pista de auditoría como política de auditoría ante un evento, ¿verdad? Cualquier evento. Por ejemplo, audit policy change. Ah, cambiaron la póliza de auditoría, la política de auditoría. Microsoft se lo despacha el sistema operativo con un valor, not auditing. Si le cambian la política de auditoría, viene el sistema operativo con not auditing. No se preocupe por estar controlando eso, ¿verdad? ¿Y usted cómo lo va a configurar? Success, success, success. Es decir, cada vez que tenga éxito, un cambio en la política de auditoría, lo va a registrar, pero siempre que sea exitoso. A veces le interesa que se registre cuando sea exitoso o cuando falle. El intento de cambiarlo, ¿cómo debe estar configurado? Regresemos. Ese documento autorizado, vigente, conocido como línea base de configuración, que debe tener el valor a configurar en el sistema operativo cuando se instale en cada uno de los parámetros. La política de seguridad en la instalación dirá si esas líneas de configuración son válidas para un año, para 2 años. Es lo máximo que se admite, 2 años. ¿Por qué en una empresa se admite que esas funjan 2 años? Pues no es política de la empresa. La empresa optó por esa política. ¿En qué se basa para haber optado por esa decisión? Lo usual es que sea cada año que se revise, se actualice, y al actualizarlo se emita de nuevo, se promulgue, se autorice. No solo se actualice, sino que se autorice. De manera que es una cantidad enorme de aspectos que hay que tener en cuenta cuando va a auditar cómo están configurados los valores en cada uno de los parámetros de seguridad del sistema operativo Windows Server. Porque cuando hablamos de un sistema operativo Windows para una computadora personal, es un poquito menos exigente, pero por supuesto, debe haber una configuración base. Igual manera, jóvenes, hay algo que se llama User Rights Assignment, asignaciones de derechos de usuario. Y esto también es muy importante. De manera que cuando hablamos de la auditoría del hardware, reitero, estamos hablando de auditar cómo se configuran los sistemas operativos en cada uno de los servidores, independientemente si en un servidor físico está configurado solamente un sistema operativo y solo él, y él solito para una aplicación porque es muy compleja, o si es que se cambiaron al concepto de virtualización y en un servidor físico hay configurados 3 servidores lógicos y cada servidor lógico tiene una licencia de Windows Server, si es que estamos usando Windows Server, porque podemos estar usando otro sistema operativo. Lo que pasa es que de entrada no podemos hablar de todos porque aunque hay ya bastante divulgación y bastante uso, sobre todo en la gente de tecnología de la información, y por lo tanto debiera ser en los auditores de sistemas operativos como Sun. La diferencia entre Sun y Windows para una PC es que el sistema operativo Windows en una PC viene instalado de fábrica con una licencia del tipo OEM, Original Equipment Manufacturing. Pero si usted adquiere una PC Sun
usted tiene que comprar la licencia del sistema operativo Solaris para esa PC. Y esa licencia de sistema operativo Solaris para esa PC cuesta $5,000. No, 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 es que no tengo Sun y por lo tanto no tengo solar. Nosotros somos calidad, tenemos Mac. Ah, qué bueno. ¿Y cuánto cuesta el sistema operativo para cada una de las Mac? Otro punto a tener en consideración, ¿verdad? ¿Y cuántos especialistas hay en sistemas operativos Mac que le pueden dar soporte a sus usuarios cuando usted contrata a un usuario nuevo? En cambio, darle soporte a un nuevo usuario, mira, es que este es Windows, hombre, lo tenemos así, así, mira, sí, 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 allá donde yo trabajaba, no, en la universidad tenían Windows, bueno, en mi casa yo tengo Windows, pues claro, claro, pero por supuesto que hay otros sistemas operativos, ¿verdad? Como Citrix, eh, como Linux. Y cuando hablamos de Linux, usted tiene que hablar de Linux SUSE, de Linux Mandrake, de Linux, híjole, Red Hat, de Linux, hasta llegar a la cúspide de Linux, que le llaman Linux Ubuntu. Por supuesto, si usted ocupa Linux, entiendo que es una persona muy habilidosa, es una persona que se conoce al dedillo y hasta con los ojos cerrados la sintaxis de cómo se escriben los diferentes comandos, para qué sirve un comando, para qué sirve otro. No hay una interfaz gráfica en Linux. Usted escribe los comandos. Y en algunos sistemas operativos usted escribe un comando. Por ejemplo, en Windows, que tiene interfaz gráfica, usted ubica el puntero el cursor del puntero sobre el nombre de un archivo y le da clic derecho y le busca para abajo y le dice eliminar y le da clic, entrada. Windows le abre un PRAP, una ventana emergente y le dice, ¿está seguro? Sí, válelo. Lo borra, lo elimina y Windows se lo lleva a la papelera de reciclaje. Si usted va a la papelera de reciclaje y lo elimina la papelera de reciclaje, hoy sí, ya es de verdad. Pero si usted lo elimina y a los 5 minutos se da cuenta que no eres del archivo, va a la papelera de reciclaje y le pide que lo restaure. Y ya estuvo. En cambio, en otros sistemas operativos, usted le dice kill file A y le da entrada. Olvídese, ese file A ya no existe. Kill ya le dio, ya lo tronó. Así es que es bien importante que tomemos conciencia que cuando hablamos del sistema operativo para hacer una auditoría de hardware, independientemente si estamos auditando el sistema operativo en un servidor, en un firewall, en un IPS, en un IDS, en un servidor de correo, en un servidor de tiempo o un servidor DNS o en cualquier otro servidor, recurramos, señores auditores, no inventemos. Es que yo sé que así sea. No, señor auditor, usted no sabe. Usted no sabe. Usted tiene que pedir para hacer la auditoría de ese servidor que le den una copia de la línea base de configuración de ese servidor que está vigente, la línea base de configuración vigente y autorizada. Con eso de base. No con lo que usted sabe. No, es que ya, allá es allá. Aquí está haciendo la auditoría en este servidor y está en esta entidad. Y usted para hacer la auditoría debió haber pedido una copia de la línea base de configuración de ese servidor. Puede ser que tengan 150, 300 servidores diferentes y que muchos de ellos están configurados de manera específica. No todos los 150, los 300 servidores están configurados igualito, igualito. No, eso no existe. Entonces,
hay que dedicarle un poquito más de profesionalismo y hay que hacerlo tal como debiera ser, no como nos gustaría que fuera, ¿verdad? Estamos bien jóvenes. Creo que es una parte interesante de lo que estamos viendo y que vamos a tratar de avanzar un poquito más, aunque sea despacito aquí, porque esto es un poquito complicado, pero, 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 em, es importante que podamos ir asimilando, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, aunque sea un poquito, pero que vayamos avanzando, avanzando. Recuerden que para que seamos expertazos, expertazos, pues tenemos que estar toda una vida metidos en esto, ¿verdad? De manera que una licenciatura, una ingeniería en software o lo que sea, nos va a dar una base, pero no nos va a dar el conocimiento pleno. El conocimiento pleno nos la va a dar que estemos pendientes todo el tiempo tratando de actualizarnos y mantenernos al día en forma autodidacta, asistiendo a seminarios, a cursos especializados, de manera de poder estar parados donde necesitamos estar parados. Por el momento lo voy a dejar, espero pues que eh, eh, si tienen alguna pregunta la puedan formular y una inquietud, con todo gusto voy a tratar de respondérselas. Muchas gracias y hasta la próxima.